Muy buenas tardes. He preparado esta chuletilla. No voy a ser como muy aplicar mucho tecnicismo en todo esto que voy a explicar, sino va a ser más bien breve. A ver, he sacado aquí como tres franjas, es decir, cómo era la vida en la época de mis padres, cómo es la época, cómo es la vida en la época de mis hijos y es, cómo fue la vida en la época mía. Aquí he puesto año 1965, que es cuando mis padres tenían 30 años, aquí 1995, que era cuando yo tenía 30 años, y 2025, que es cuando mis hijos tienen 30 años. Creo que 30 años es una edad muy buena para que una persona como que esté ya con un proyecto de vida, o sea, que esté ya muy encaminado a todo, es decir, a tener hijos, un trabajo estable, una serie de cosas. Cosa que hoy mucha gente que tiene 30 años pues dice, pues vivo con mis padres, no puedo tener un proyecto de vida con hijos, no tengo un trabajo estable, no tengo nada. Bueno, eso de no tengo nada os lo voy a explicar luego cuando lleguemos aquí. Personas con 30 años. Entonces, lo dicho, por ejemplo, voy a coger la línea, no sé si ir así o así en horizontal, bueno, voy a ir mejor en vertical para ir haciendo la comparación. En 1965, cuando, por ejemplo, mis padres tenían esos 30 años de los que quiero hacer yo referencia, el índice de fecundidad, es decir, la fecundidad es los hijos que tiene cada mujer. En el año 1965 es 2,94 hijos por mujer. Habría mujeres que tendrían 2 hijos y otras que tendrían 4, pero la media era 2,94 hijos por mujer. En el año 1965, que es cuando mis padres tenían 30 años. Si nos saltamos 30 años después, que sería, digamos, los de mi edad, cuando yo tenía 30 años, la verdad que este dato me parece algo bajo, pero es lo que he encontrado por internet y lo he mirado varias veces, o sea que creo que es fiable. Cuando yo tenía 30 años, en el año 1995, en ese año, el índice de fecundidad era de 1,16 hijos por mujer. Es lo que he sacado, la información que he sacado. Y en el año 2025, cuando mis hijos tienen 30 años, ese índice ha bajado, bueno, 1,10, una leve bajada, pero vamos, yo esto de 1,10 lo achaco principalmente a muchísimas mujeres que han venido extranjeras fuera de España, que son las que principalmente han tenido más hijos, porque si este dato existiera solamente de las mujeres españolas que hoy tienen 30 años, yo diría que no saldría ni a medio hijo por mujer. Pero bueno, 1,10, eso es la información que he encontrado, que creo que es correcta. Me han parecido extrañas las dos, esta me ha parecido bastante normal porque yo me acuerdo de cuando yo era niño, pues con los amigos y demás, pues que eran familias de 3 hijos, 4, 2, o sea, era bastante normal los 3 hijos. Esta me parece algo baja, pero es lo que he encontrado, 1,16 hijos, que es lo que debería tener las personas de mi edad, que yo creo que es algo baja, pero es lo que hay. Nos vamos, por ejemplo, al tema, voy a mirar la cámara porque antes ha parado de grabar y no me ha hecho ninguna gracia después de toda la retaila que no había grabado. Hemos hablado de la fecundidad de estas 3 generaciones. Ahora vamos a hablar de la vivienda, es decir, en esta época es bastante normal que, por ejemplo, una persona que hoy tuviera 90 años, si es que está viva todavía, es decir, lo que podrían ser los padres míos, era bastante normal que tuvieran 2 viviendas, es decir, tenían una que era a lo mejor en la ciudad donde trabajaban y vivían, tenían esa vivienda y luego además tenían otra en el pueblo o otra en la playa, o a lo mejor tenían 3 viviendas, tenían donde vivían, que trabajaban, la casa del pueblo y la casa de la playa.
Habría personas que tenían 3 viviendas, otros tenían solamente una, pero yo he sacado un promedio de 2 casas por persona, de una persona que hoy tuviera 90 años, es decir, una persona como mis padres. La generación mía, hoy es bastante difícil que encuentres una persona que tenga 60 años y que te diga que no tiene una vivienda en propiedad. A lo mejor debe algo todavía, tiene de la hipoteca que tenía, pues debe una pequeña cantidad todavía, pero es raro que una persona de mi edad no tenga una vivienda. Y aquí en el año 2025, una persona que tiene 30 años, según he sacado yo la información de internet, solamente el 25% de las personas de 30 años, es decir, una de cada 4, tiene una vivienda en propiedad. Esto no significa que la tenga pagada, pues seguramente con 30 años tiene la hipoteca prácticamente recién firmada. Pero vamos, una de cada 4 personas. Vale, nos vamos a la deuda pública. Esto es un poco rollo y quiero pasar rápido por ello. O sea, esto de los hijos y las viviendas que se tenían anteriormente, este es importante. Esto es la deuda pública, que es un poco la deuda que los políticos nos han buscado al pueblo. Es decir, lo dice la palabra muy claramente, deuda pública. No he encontrado del año 1965, la época franquista, no he encontrado cuál era la cantidad de euros, bueno, pues serían pesetas por aquel entonces, pero para haberlo traducido al euros, a ponerlo ahí. Pero tenemos este dato, que lo voy a explicar ahora, que es muy interesante. En 1995 la deuda pública de España era de 283.000 millones de euros, se dice pronto, pero es que la de fecha de hoy se ha multiplicado por 6 con respecto a esta y es de 1,7 billones. No sé si todos sabéis lo que es un billón. Un billón es 1.000.000 de millones. Esta cifra tiene 13 dígitos, o sea, esto no cabe en cualquier calculadora. Bueno, pues esta es la deuda pública a fecha de hoy, 1,7 billones de euros, es decir, se ha multiplicado por 6. Si decimos, ¿y eso es mucho o es poco dinero? Pues os lo voy a explicar, no muy bien explicado, pero de forma más o menos que a lo mejor lo podéis entender. Es el porcentaje con respecto al PIB, al Producto Interior Bruto. Esto es así como si yo digo a vosotros, un alquiler de 1.000 euros es mucho dinero, y entonces nos dice una persona que hoy gana el salario mínimo interprofesional, que no lo gana todo el mundo, de 1.184 euros, dice, pues sí, me parece muy caro 1.000 euros alquiler, porque tengo que destinar prácticamente todo, vamos, me sobraría para pagar la luz, pero ya no me sobra ni para comer, ni para que coman mis hijos, ni para el coche, ni para la gasolina, ni para las vacaciones, ni para nada. Es decir, tengo que destinar prácticamente la totalidad del salario mínimo interprofesional para pagar ese alquiler de 1.000 euros más la luz y el agua y esas cosas de comunidad que ya superarían los 1.184. Entonces sería como decir que, vamos, eso es inviable, es decir, no puede ser. Que necesitas todo lo que ganas para pagar solamente una parte de lo que necesitas para vivir, el alquiler de la vivienda, el 100% necesitaría. Pues este porcentaje que yo he sacado aquí es, digamos, la deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, mal explicado, insisto, es como si fuera el sueldo de España, es decir, el dinero que mueve España en un año entero. Entonces, ¿qué haría falta en España, por ejemplo, para liquidar esta deuda pública? Se necesitaría el 103% del Producto Interior Bruto, es decir, de todo lo que se mueve en España. No habría suficiente para cancelar la deuda. O sea, estamos peor que en este caso, de que decimos, con 1.184 euros no puedo pagar el alquiler y los gastos de luz y agua y demás. O sea, todavía me falta para comer, para el coche, para las vacaciones, para 1.000 cosas. Pues esto es así, este porcentaje. Hoy el porcentaje de la deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto es del 103%. En 1995
era del 62% y este dato sí lo he podido rescatar de internet. Es decir, en la época franquista, con el 7,3% del Producto Interior Bruto, es decir, del sueldo, mal llamado del sueldo del Estado, se podría cancelar lo que era la deuda pública. Solamente se necesitaba el 7,3%, cuando ahora con todo no hay suficiente y falta. Es decir, se necesita el 103%. Fijaros que cómo ha subido esa cantidad, ese esfuerzo que se necesita para cancelar esta deuda. Como he dicho antes, y voy a volver a lo que decía antes de la gente joven, la deuda pública, lo dice muy clara la palabra, es la deuda que los políticos nos han buscado a los contribuyentes. Bueno, ni siquiera es a los contribuyentes, si nos vamos ahí sería mucho más, a cada español. Es decir, un niño que nace hoy viene con una deuda debajo del brazo hoy de 34.000 euros. Esto se llama deuda per cápita, es decir, la deuda pública dividida entre las personas que hay en España. No personas contribuyentes, porque eso es otra historia. Es decir, simplemente por habitante de España sería una deuda de 34.000 euros. Por eso esa gente joven, que decía yo al principio que lo iba a explicar, esos que dicen, no, si yo ni tengo un trabajo estable, ni tengo un proyecto de vida, ni puedo tener hijos, ni puedo tener vivienda, tengo que estar viviendo en casa de mis padres o en una habitación compartida de un piso o algo de esto, yo no tengo nada. Y yo le diría, no, quieto. No es que no tengas nada, es que debes al Estado 34.000 euros. ¿Qué es eso de que no tienes nada? Debes, sin haber hecho nada, debes al Estado. Vale, y nos vamos ya al último dato. Bueno, la deuda pública en el año 1995, si no lo he dicho, era de 7.121 euros por persona, y en estos 30 años se ha multiplicado por 5, o sea, no estamos hablando de un 2, ni un 3, ni un 10%, ni un 20%, se ha multiplicado por 5, es decir, la deuda pública, es decir, lo que debe cada español en 30 años. Y esta deuda se ha multiplicado por 6, es decir, la deuda pública general se ha multiplicado por 6. Nos vamos a ir al salario mínimo interprofesional, que vais a ver que no ha cambiado, que cambia mucho la cosa con respecto a estos porcentajes o a estas multiplicaciones. Voy a ver otra vez la cámara. Vale, sigue grabando. En el año 1995, cuando yo tenía 30 años, el salario mínimo profesional era de 376 euros. 30 años después es de 1.184 euros, es decir, el salario mínimo interprofesional en 30 años se ha multiplicado por 3, multiplicado. La deuda pública se ha multiplicado por 6 y la deuda per cápita por 5. Lo he sacado sin decimal, es decir, a grosso modo. ¿Cuánto deberíamos estar cobrando del salario mínimo interprofesional si hubiera subido, ya no voy a decir como la deuda pública, es decir, multiplicado por 6 para que guardara una proporcionalidad? Lo voy a multiplicar solamente por, digamos, por esta multiplicación que es menor, es decir, que se ha multiplicado por 5 la deuda per cápita. Si el salario mínimo interprofesional se hubiera multiplicado por 5, he cogido la cantidad pequeña, o sea, ni siquiera la grande. El salario, lo tengo aquí anotado, el salario mínimo interprofesional hoy debería ser de 1.880 euros. O sea, que veis que la deuda pública sí ha subido mucho. El salario mínimo interprofesional no ha subido de la misma manera, no ha sido proporcional, y como hemos bajado también de calidad de vida, tanto de poder tener menos hijos como peor acceso a la vivienda o no poder tener acceso a estar en casa de los padres o estar en un piso compartido, muchas veces son personas hasta privilegiadas y todo. Bueno, con esto
esto creo que ha acabado un poquito todos estos datos, fecundidad, lo de las viviendas, de las 3 generaciones, la deuda pública, la deuda pública franquista, de la época franquista no la he encontrado, pero sí encontré el dato del 7,3% con respecto al PIB. Deuda per cápita, de lo que debe cada español al Estado a fecha de hoy y hace 30 años. Y bueno, aquí tengo un dato, por ejemplo, de que el otro día cuando hizo 50 años de la democracia, es decir, de que murió el dictador, sacaron una noticia de que el 25% de los jóvenes no les importaría vivir en un régimen autoritario o una dictadura, preferirían vivir de esa forma antes de vivir en esta mal democracia que tenemos ahora mismo, porque si la evolución y la democracia y los 50 años de urnas es esto, que venga Dios y lo vea, si esto se puede llamar evolución. O sea, esto ha sido una cagada, pero sin precedentes, vamos. ¿A quién le podemos echar la culpa de todo esto? Pues no sé si a las vacas locas, a Nicolás Maduro, al Putin, que se oye hablar mucho de él últimamente por la guerra que tiene, o al otro, al Netanyahu. No sé, a lo mejor esto es culpa del Netanyahu. Yo diría que no. Yo diría que esto, por supuesto, por supuestísimo, como responsables, a lo mejor subsidiarios, somos los que hemos votado, lo que hemos hecho, hemos permitido llegar aquí. Y eso los subsidiarios, pero que somos los que se comen el marrón. Pero yo creo que esto, evidentemente, si esto no es culpa de las vacas locas, ni del Putin, ni del Maduro, ni del otro, ese que he mencionado ahora, entonces una de dos. O es culpa nuestra, de los contribuyentes, o es culpa de, vamos, los contribuyentes, los que votamos, o es culpa de los políticos. No sé, vosotros qué pensáis, porque esto no se puede decir que sea, no, esto es porque la bruja Lola lo ha querido así, o sea, esto no, esto tiene que tener una explicación, esto no puede pasar pues como lo que pasa hoy en día, que nadie es responsable, a mí alguien me tendría que explicar esto para que yo, mi pobre mente, pudiera entenderlo. O sea, es como si yo en mi fábrica, por ejemplo, digo que hace 10 años producía, por decir algo, 10 ventanas por día, y hoy, con la evolución de las máquinas que tenemos y en general todas las mejoras, toda la evolución que ha habido, en vez de producir 10 ventanas al día, digo que hago 3. Algo tiene que estar fallando. Tampoco le podríamos echar la culpa ni al Putin, ni a la vaca loca, ni nada. Sería culpa a lo mejor mía como propietario de la empresa, que no lo estoy gestionando bien. Entonces pensemos cómo hemos llegado aquí. ¿Quién es el responsable? Alguien tiene que ser el responsable, aparte de los que votamos, lógicamente. Pues lo dicho, un 25% de los jóvenes preferiría vivir en una dictadura o en un régimen autoritario. A mí esto me parece muy triste. O sea, yo nunca voy a decir que una dictadura sea mejor que una democracia, pero claro, a ver qué dictadura y a ver qué democracia. Esto es la democracia, a lo que hemos llegado. Es decir, esta ha sido lo que llaman la evolución. Y esto es aquel hombre malvado que era tan malo, Franco, la dictadura, 3 hijos por familia, 2 casas, otra historia. Bueno, ya por no hablar de la seguridad, es decir, que me diga a mí, bueno, a mí me contaban mis abuelos y mis padres que las puertas de las casas las dejaban abiertas, que no había ningún problema. O sea, que no tenían miedo de que le sacaran una navaja por la calle, le robaran la cadena, le robaran estas cosas, a los viejos los pegaran los palizas de todo esto, estas cosas que ahora quiero alejar la cámara y hablar otro poquito más del tema.
Bueno, pues dicho esto, es decir, que habrá gente que a lo mejor piense que yo soy un extremista derecha y de todo esto, pero bueno, aquí estoy mostrando lo que hay, la realidad. Y para mí este dato, para mí es preocupante, por ejemplo, es decir, que el 25% de los jóvenes prefieran vivir en una dictadura o en un régimen autoritario. O sea, ¿cómo se verá de mal la gente joven? Y es que lo entiendo, o sea, yo es que si tuviera hoy 30 años, no pudiera hacer un proyecto de vida, no tuviera un trabajo estable, no encontrara vivienda, las cosas que ves por la calle, de las cosas que te enteras todos los días, o sea, pero cosas que no son falsas, o sea, cosas que son reales, normal que la gente pues piense de esta manera, se vaya radicalizando. Y hoy, por ejemplo, también he visto una noticia de un profesor de universidad o de instituto o de no sé qué, que salía diciendo, pues bueno, que la cosa va muy mal, ¿sabes? Que si la gente joven que canta el cara al sol en las puertas de los colegios, que están queriendo y que aman al dictador. Imaginaros una persona jovencita que sabrá de lo que fue la dictadura, qué sabrá. Si yo en eso estoy de acuerdo, o sea, que no están ahí de alguna manera en la ignorancia de que no saben lo que fue aquello, o sea, ni saben, ni le interesa quién fue Lorca, ni cómo murió, ni de qué manera, ni por qué. Lo que la gente sabe y está viendo es esto, la inmediatez. Yo quiero tener hijos, yo quiero tener una casa, yo quiero tener un trabajo estable, cosa que hoy no tienen. Estamos en un país, en un país, sí, estamos en una democracia, falsa democracia, lo llamo yo. Me habréis visto y me habréis oído muchas veces decir, pues yo soy bastante crítico con el gobierno, con el Estado. O sea, yo estoy descontento en general porque esto, estamos hablando que desde aquí hasta aquí hay 90 años, estamos hablando. Esto no es fruto de una mala cosecha, es decir, como en el campo que dicen, no, han venido unas lluvias, ha venido un granizo, han venido un no sé qué, y se ha jodido la cosecha por completo. No, no. Esto es el resultado de 90 años. Esto, lo que estáis viendo aquí, esta involución que estáis viendo aquí. O sea, esto no es una cosa que diga, no, es que, claro, te has basado en un año en concreto. No, no. 50 años de democracia, 50 años de urnas votando, y esto es lo que tenemos. O sea, muy listos no somos cuando confiamos en los políticos. Vosotros, algunos se piensa que el hombre este, el mazón este, va a ir a la cárcel. No. ¿Qué es lo que quiere la oposición? ¿Que le metan en la cárcel? No, porque había que hacer leyes para que cuando ocurran estas cosas, esos políticos como Mazón vayan a la cárcel. Pero es que los políticos eso no lo quieren, porque hoy lo hace Mazón y mañana lo hace el que entra. Por eso lo que quieren y piden todos los políticos, sea de derecha o sea de izquierda, es siempre, por ejemplo, que haya elecciones. No vamos a cambiar las leyes, o sea, ni desean que el mazón vaya a la cárcel siquiera. ¿Por qué? Porque si va a la cárcel, mañana pueden ir los que entren. Lo único que quieren es entrar al poder, simplemente entrar al poder. Y eso es donde caemos todos, es decir, que nos creemos que si este va a arreglar las cosas, este no va a solucionar el problema, pero aquí tenéis la solución de 50 años de democracia y de urnas. Bueno, lo que estaba diciendo, que se me ha ido un poco de la cabeza de la conversación, una noticia que he visto, pues eso, al mediodía, de un profesor muy preocupado, que si la gente joven canta el cara al sol, que si aman a Franco, que si todo esto. Y bueno, ya os he explicado por qué a lo mejor pueden amar a Franco, porque no quieren vivir así, quieren vivir así, con una garantía, una tranquilidad también. Y bueno, me parece mal que, por ejemplo,
ese profesor de universidad o de instituto, de lo que sea, diga esas palabras. Porque, hombre, que yo entiendo que un político te diga cómo tienes que pensar, porque es su trabajo. Tú tienes que pensar lo que yo te diga. Eso es lo que los políticos... si la cosa está así bien, tú tienes que pensar que tiene que ser así, porque yo te lo digo. Tienes que pensar lo que yo te diga. Tenemos la mente follada, vamos como borreguitos, antes se decía más la palabra de como en manada, o no sé si era manada o era otra palabra, no me acuerdo, sí, pero algo parecido en manada, es decir, que somos como borreguitos, o sea, así nos quieren llevar y así nos llevan. Y que quiera un político decirte cómo tienes que pensar, pues me parece hasta normal. Pero es que me salga un profesor al que se le supone cierta inteligencia, un profesor de universidad o de educación primaria, me da igual, y que diga cómo tienes que pensar o cómo no tienes que pensar, eso me parece, vamos, eso es el culo. O sea, estamos hablando, no es que la dictadura franquista te decían ese es el camino, y que me venga un profesor de universidad o de instituto o de educación general básica, me da lo mismo, y que te diga cómo tienes que pensar y cómo no tienes que pensar, pues como que no me parece bien que un profesor te diga eso. No sé para quién trabaja ese profesor. No sé si ese profesor es de derecha o de izquierda. Parece más bien de izquierda cuando está defendiendo pues ese tipo de cosas, que te dice que no, que tú no tienes que pensar así, que tienes que pensar de esta otra manera, como nos están diciendo. Entonces, yo sé que estos vídeos no le puede gustar a todo el mundo. Bueno, ni estos vídeos míos, ni lo que dice un político, ni lo que dice el otro. No todo lo entiende todo el mundo o lo comparte todo el mundo. Yo sé que estos vídeos, estas cosas que yo digo, no le gustan a todo el mundo, pero yo le animo a la gente joven, o sea, que piensen, lo digo en mis vídeos de cómo se hacen las casas y demás, que no solo hay un camino, o sea, hay muchos caminos los que llevan a Roma. Y la gente joven se está dando cuenta de que o sea, tienen más inteligencia una persona joven a veces que una persona que ya tiene 60 años. Una persona joven sabe que esto no es bueno, sabe que no se están haciendo las cosas bien, y se manifiestan. Y se manifiestan, yo diría, demasiado pacíficos. O sea, para mí, yo entiendo que según está el país, según está España, España debería estar ardiendo de norte a sur y de este a oeste. O sea, debería estar, pero vamos, el pueblo todo el día en la calle manifestando, debería de estar, pero de forma pacífica y no pacífica. O sea, es que con manifestaciones pacíficas solamente vamos a llegar a esto que tengo detrás. O sea, no, yo no sé si es que ya a nuestros padres, es decir, a nosotros, a esta generación, a la mía, le da igual lo que le ocurran a nuestros hijos, pero tiene toda la pinta. O sea, un padre debe animar a su hijo a movilizarse, a decir, oye, si no tienes trabajo, si no puedes aspirar a un futuro de vida, sal a la calle y manifiéstate. O sea, no decir, no te quedes en casa, escucha a los políticos a ver qué te dicen, qué es lo que tienes que hacer. Yo no, yo a la gente joven no le voy a decir, como ese profesor, cómo y de qué manera tiene que pensar. Que piensen lo que tengan que pensar y que se manifiesten en la dirección que se tengan que manifestar, pero este no es el camino. Y con esto, bueno, y porque no me quiero meter un poquito más, de que la gente joven pues se da cuenta de cómo viven sus padres, cómo viven sus abuelos, no están de acuerdo ya de que un MENA, por ejemplo, al contribuyente, un MENA, un simple MENA, le cuesta al contribuyente 5 o 6 mil euros al mes, al mes. Y a lo mejor sus abuelos, los abuelos de esta gente,
tienen que vivir con una pensión de 800 euros. Pues a la gente joven de esas cosas se da cuenta y no las quiere. ¿Podemos decir que con esta diferencia de deuda pública multiplicada por 6 de hace 30 años, la sanidad funciona mejor? No lo sé, yo creo que no. ¿Funciona mejor la justicia? Vamos, la justicia es una puta pena. O sea, yo lo he dicho en mi vídeo muchas veces que vamos, una puta vergüenza, una puta mierda la justicia española, una puta mierda los políticos españoles. O sea, me gusta hablar que se me entienda. O sea, yo no me escondo así. No, es que... No. Una puta mierda la justicia española. O sea, yo no sé quién manda a hacer las leyes, que hoy te ocupan una casa y ya todo lo vemos normal. Hoy le pegan una paliza a un viejo en Torre Pacheco y a todo el mundo le parece normal. Hoy violan a una niña de 14 años, unos menas, y a todo el mundo le parece normal. Hoy matan a una cuidadora de un mena y a todo el mundo le parece normal, porque vamos, digo normal cuando la gente no hace nada, cuando la gente no sale a la calle, pero a manifestarse, pero a lo bruto, o sea, en plan bestia. O sea, es que a mí estas cosas, la verdad es que a mí me queman la sangre. Es decir, que nosotros, esta generación mía, no se preocupe por sus hijos, que no se preocupe por sus padres. O sea, es que a lo mejor, y que esta generación de hoy de 30 años tampoco se preocupe por los padres. O sea, estamos como muy perdidos. Una inmigración ilegal descontrolada. O sea, es que por eso digo que España no hay por dónde cogerla. Esto es, pues, no sé, para mí horroroso, desde luego. Pero bueno, no me quiero calentar más, corto el vídeo y seguiremos con otro.